cierre de la explotación del campo petrolero del Yasuní ITT. Miguel, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en I-99. Cuéntenos, ¿es posible que se postergue el tema del cierre del campo del Yasuní ITT como se dispuso en consulta? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Elías, un saludo cordial, gracias por el espacio, un saludo a la ciudad de Guayaquil. Yo pienso que los ecuatorianos, consensuadamente, tenemos que buscar la posibilidad de que el campo no se cierre. Okay. Mire, la consulta popular que dio un resultado y que a muchos está haciendo ver que se equivocaron, especialmente los que votaron por el sí, nos da el mensaje que con las circunstancias que está viviendo el país, y que no solo por eso, sino porque definitivamente la industria de petróleo, de gas, minería, son industrias potentes que mueven las economías. Entonces, de esa perspectiva, si iríamos a una parte subjetiva, deberíamos plantear que los ecuatorianos deberíamos hacer un solo esfuerzo para evitar que no se cierre el campo. Porque no solo significa que vamos a bajar 58,000 de barriles, no solo significa que van a dejar de ingresar 1.200 millones al año, y de eso queda una renta petrolera de más o menos 800 millones de dólares, que eso está hecho con los números, no está hecho con el apasionamiento, que podemos respetar las posiciones, pero no compartimos. Y por otro lado, también vamos a retirar importantes reservas que existen en estos campos petroleros. Entonces, desde esa perspectiva, y entendiéndose que los países tenemos que caminar hacia la seguridad energética, es decir, tenemos que día a día mejorar nuestra seguridad energética. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que primero asegurar el abastecimiento desde todas las aristas, y el petróleo es justamente producir petróleo, es producir energía, como producir gas y como producir la hidroelectricidad. Miguel, y eso significa que, es decir, en vez de estar en este momento planteando el incremento del IVA con no explotar el petróleo del Yasuní, era un valor importante y suficiente para mantener las arcas del Estado y ahorita en este momento hacer frente al tema de la lucha contra el terrorismo que está haciendo el gobierno del presidente Daniel Noboa. Sí, bueno, y no solo eso, porque hay que entender que la industria petrolera ha venido anclada a la economía del Ecuador cerca de 50 años, y significa el 2,6% del Producto Interno Bruto. Y si a eso le sumamos que más bien la visión tiene que irse por otro lado, porque si vamos desde la perspectiva del impacto ambiental que generan las industrias, que absolutamente todo genera impacto ambiental. Mire que hay un estudio de National Geographic donde plantea que los 8,000 millones de habitantes más o menos somos en el mundo, descargamos el 10% de CO2. Es decir, el impacto ambiental se genera en todas las actividades que realizamos. Justamente por eso es que estamos hablando de sostenibilidad económica para trabajar de la mano de la producción de estas industrias. Es decir, tenemos que llegar a puntos de equilibrios donde debemos producir petróleo que van a ser ingresos, y por otro lado, con esos ingresos vamos repartiendo hacia nuevas industrias, vamos repartiendo a mejorar modelos ambientales, y vamos repartiendo a que justamente también lleguen a las zonas de impacto los recursos. ¿Cuál Entonces sería? el enfoque Sí. tiene... Sí, ¿cuál sería, por ejemplo, la afectación que tendría el gobierno, el Estado, justamente dejar de explotar este campo y esa posibilidad de extender esa prórroga para el cierre? ¿Es legal, es jurídicamente viable? Mire, de la parte jurídica yo he escuchado justamente a constitucionalistas. Yo no soy abogado, pero entendemos ciertas cosas que son sumamente claras. Primero, que la pregunta de la consulta estuvo muy viciada y muy mal planteada, que confundió a muchísima gente. Segundo, aquí hay un planteamiento importante para los movimientos que están impulsando el sí. Primero, si hablamos de cerrar un campo petrolero para bajar emisiones de CO2 o contaminación, lógicamente lo que tenemos que hacer, o deberíamos plantearles a estos mismos grupos, es que también se eliminen los subsidios. Porque mire que los subsidios también están declarados dañinos en el Acuerdo de París en el año 2016 se declaró dañinos, y hubo compromiso de más de 150 países para que justamente salgan de los subsidios. Entonces aquí habría dos temas. El uno, que estos grupos que impulsan cerrar un campo petrolero por descargas de CO2, que también impulsen la eliminación de subsidios, porque por un lado nos están quitando recursos de los ingresos del petróleo, y por otro lado, como somos grandes importadores de combustibles, porque hay un consumo alto, también está fomentando a que haya salida. Es decir, también una posición, yo diría, un poco deberían tener un poco equilibrada por ese lado. Y por otro lado, también entender que no hay forma de reemplazar ese ingreso de los 1.200 millones.
Hay muchos planteamientos de los grupos ambientalistas, pero hasta el momento no dejan de ser meras planteamientos que no pueden aterrizar. Mire, la industria petrolera es una de las industrias que tiene las tasas internas de retorno más altas dentro de los negocios, justamente por el riesgo que tiene y por ser un commodity de altísimos quilates. Entonces, desde esa perspectiva en lo económico, definitivamente no nos engañemos, no va a haber reemplazo, por un lado, y por otro lado también vamos entendiendo que como estamos entrando estamos en la fase de la transición energética y que tenemos que recibirla, eso va a necesitar dinero y recursos. Miguel, una última inquietud por cuestiones de tiempo. La propuesta de mantener bajo tierra, obviamente, el petróleo, no solamente en el Yasuní o para los ecologistas, en otras áreas, es realmente contraproducente, porque como usted señalaba, el ser humano de por sí contamina con todas sus actividades. Y el tema del Ecuador, la situación económica que vive, nos obliga a buscar más espacios para explorar la riqueza que está bajo tierra, en este caso el petróleo. Sí, mire, aquí tenemos que entender que el Ecuador es un país que tenemos potencial hidrocarburífero, potencial gas, potencial minero y potencial hidráulico. Es decir, somos un país sumamente rico y que lógicamente lo que tenemos que hacerlo es administrarlo de mejor manera, que lamentablemente los causantes de esto son los políticos, porque desde la técnica hacemos todo lo que se tiene que hacer para que se produzca el petróleo que nos ha dado la naturaleza, para que se produzca el gas, la minería, etcétera, lógicamente con todos los cuidados ambientales. No podemos comparar, Leonidas, la producción petrolera de hace 50 años. Lógicamente hay comparativos en el tema de contaminación, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, porque hay que entender que estas industrias en la tecnología tienen avances exponenciales. Es decir, producir petróleo ahora es sumamente diferente a lo que como se producía hace 50 años, hace 20, yo diría hace 5 años, porque la tecnología avanza mucho de la mano de la inteligencia artificial, que de hecho es un fiel aliado en estas industrias, lo que hace que justamente se produzca con mayor eficiencia y con menos contaminación. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Robalino, experto petrolero, por haber estado con nosotros. Que tenga usted una buena noche. Gracias, Leonidas. Un abrazo. Un abrazo, gracias, Miguel Robalino. Por supuesto, Mauricio, el tema este de mantener bajo tierra el petróleo en la crisis que vivimos, como dicen, no estar sentado sobre el oro, sobre la mina de oro y muriéndonos de hambre, literal, literal. Bueno, fue la decisión que en su momento tomó el soberano con la consulta aquella y ahora pues evidentemente tendrá que ser el presidente Noboa la consulta pertinente para que pueda recibir la autorización de parte de la Corte Constitucional para extender el plazo de explotación, que en teoría era solamente de 1 año. Esto en el caso de que se lo consiga, que se consiga esta autorización por parte de la Corte Constitucional, pues permitiría continuar con la explotación y evidentemente esos son recursos que ingresarían a las arcas fiscales acá. Recordarles, hoy la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, en una entrevista televisada que dio en la mañana en un canal importante, señaló que ella no tiene la certeza, no tiene la